Físico-química. Híjole, de 18 me faltan 3. Entonces debieron ser 3 los que tuvieron ese problema. A mí también se me cerró mis, pero a mí se me envió el correo de enviaste estas respuestas. Déjame ver si está. También me pasó eso a mí, Miss. Sí, bueno, si les pasó eso, con que tengan su procedimiento, su evidencia, y la próxima sáquenle foto ahí a su pantalla, pues ya con eso. Entonces les voy a calificar, les voy a poner sobre su procedimiento. Bueno, ahí mismo les voy a poner, Gracias. ahí mismo les voy a marcar la calificación a todos para que para tener un control. Ok, bueno. ¿Qué fue lo último que vimos? Estábamos viendo trabajo, ¿no? Sí, nos quedamos en trabajo reversible e irreversible. Trabajo reversible e irreversible, muy bien. Y lo habíamos relacionado con expansión y compresión. Ok. ¿Prefieren pantalla negra o pantalla blanca? Negra. Negra. Ok, vamos a ponerles pantalla negra entonces. Bueno, ya tenemos definición de trabajo, 2 formas de trabajo.
reversible e irreversible. De la unidad pasada tenemos definición de calor o diferentes formas de calcular el calor, ya sea por un cambio de temperatura, por un cambio de fase. Hasta el momento nada más hemos mencionado esos, pero por ejemplo por una reacción también tenemos emisión de calor. ¿Qué sería? Eso se llama entalpía. Pero por el momento nada más tenemos estas dos. Entonces, cambio de temperatura y cambio de fase. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar o encontrar el teorema de, o la relación entre trabajo y energía. Yo creo que aquí mismo vamos a llegar a la definición de entalpía. Sí, de una vez. Ok. Bueno, si ustedes se acuerdan de sus clases de física, el trabajo, por ejemplo, el trabajo para mover un objeto, fuerza por distancia, lo podemos relacionar con un cambio de energía cinética. Por ejemplo, si yo tengo un auto de determinado tamaño, vamos a poner otra, vamos a decir que es una caja mejor. Tengo una caja, pongo aquí su punto de referencia y la voy a empujar y se va a desplazar hasta X distancia. Tengo aquí un delta X. En oposición voy a tener una fuerza de fricción. Si yo nada más empujo la caja o aplico esa fuerza una sola vez, la fuerza de fricción va a detenerla en X distancia. Eso significa que aquí al inicio, cuando recién empujamos la caja, tenemos una energía cinética. Y en este otro punto, nuestra energía cinética será 0, porque se habrá detenido. Si yo mido en cualquier otro punto de ese movimiento, por ejemplo aquí, como ahí todavía no se detiene nuestra caja, su energía cinética es distinta de 0. Pero en todo en esta sección, yo puedo medir un cambio de energía cinética, como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, este cambio de energía cinética se deberá a la acción de la fuerza de fricción.
yo tengo ahí una conservación de energías. Si no existiera fuerza de fricción, nuestra caja se va a mover hasta pues, por siempre. Pero obviamente sabemos que eso no va a pasar. ¿Qué otra expresión de esto tenemos? Por ejemplo, cuando ustedes lanzan un objeto, lanzan, no sé, una pelota hacia arriba, lo hacen con una energía cinética tal. Alcanza una altura en donde si no hay nada más que afecte el movimiento, es decir, no hay fricción, podemos calcular la altura en función de esa energía cinética inicial. Entonces hay una conservación de energías. ¿Esto por qué es importante? Porque aquí, como estamos hablando de, vamos a estar trabajando con gases, el calor que nosotros suministremos a nuestro sistema va a generar o se va a traducir en energía cinética de las moléculas. Y esa energía cinética se puede convertir en trabajo mecánico. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, este. A ver si no está muy lenta mi computadora. Ok, ahí tenemos, bueno, no, este fue un mal ejemplo porque es isotérmico. Es mejor, tampoco. Este. Ok, ese corresponde a un isobárico, es decir, la presión se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, para empezar, aquí nos pone la ecuación, volumen y temperatura. Quitamos la presión porque esa es constante. Acá arriba tenemos una ecuación que dice calor igual a delta U. Este delta U se llama energía interna. Ahorita lo voy a explicar. Pero dice calor igual a delta U más trabajo. Entonces, si ahorita ponemos otra vez la velita, va a suministrar calor a nuestro gas, la energía interna, la energía cinética del gas va a aumentar y por tanto va a desplazar esta barrera que sería como el émbolo. Entonces, por esas razones que se logra mantener la presión constante. Si yo aquí le pusiera un tope, si no le dejara desplazarse, no se cumpliría esa condición de presión constante. Nuestras moléculas se estarían moviendo cada vez más rápido y empujando contra las paredes. Entonces la presión también tendría que aumentar. ¿Qué significa esta ecuación? A ver si me deja escribir aquí. No. Esa energía interna es el calor más el trabajo. Aquí lo ponen al revés, pero es como, yo siempre se los pongo de esa manera, como cuando te dan dinero tus papás, o como cuando te pagan, la energía interna sería lo que realmente te queda
después de que recibiste algo y que gastaste algo. Vamos a ponerle play. Entonces ahí vemos, va aumentando la energía de las moléculas, tiene que ir aumentando el volumen. Va haciendo un trabajo. Entonces aquí lo vemos, ustedes, si se acuerdan, delta V, necesitamos P delta V para generar un trabajo. Bueno, estrictamente un cambio de volumen. Entonces, aquí tenemos una clara relación entre energía en forma de calor y trabajo mecánico. Otro ejemplo, cuando ustedes consumen sus alimentos, esos aportan cierta energía. Hacen ejercicio, su propio metabolismo va a consumir parte de esa energía. Y eso significa trabajo. Entonces siempre va a haber conservación. Lo único que va a pasar es que a lo mejor parte de la energía se va a convertir en formas que no nos sirven. Pero de eso ya platicaremos después. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, Muy mis. sencillo, ¿no? Ok. Ok, entonces, tenemos que la energía total es igual a energía cinética. En nuestro ejemplo, la energía cinética de las moléculas, más energía potencial. En el caso de un gas, pues no podríamos hablar de eso. Más energía interna. Esa U le llamamos energía interna. De hecho, se me ocurre que ahí sí podemos poner un ejemplo. Un ejemplo de esta ecuación completa, porque ahí en el que pusimos con los gases, no podemos hablar de energía potencial, porque pues no, a menos que se estuviera cayendo el cilindro de gas, pues no aplica. Pero un ejemplo en el que sí lo vamos a ver la ecuación completa. Imagínense que dejan caer una pelota de cierta altura. Pega en el piso y luego va a rebotar. Pero nosotros sabemos por experiencia, que lo hemos hecho N veces, que no va a alcanzar la misma altura desde donde la dejamos caer. Entonces ahí ya podemos fácilmente ver que al inicio tenemos una energía potencial por su posición en el espacio. Masa, gravedad por altura 1. Cuando se empiece a desplazar se va a convertir en energía cinética.
Entonces acá tengo medio de la masa, vamos a poner por velocidad 1 al cuadrado. Pega en el piso, rebota, y ahora acá vuelvo a tener energía potencial. Y aunque yo no sepa con qué velocidad tuvo que salir de aquí, pues me basta con la ecuación de energía potencial para poder calcular esa velocidad. Vamos a ponerle velocidad 2 al cuadrado. Entonces, ya tenemos ahí los dos componentes de nuestra ecuación. Tengo un delta de energía cinética, un delta de energía potencial, y me falta la energía interna. ¿Esa dónde estará? Pues vamos a ver dónde la encontramos. ¿Por qué razón? ¿Qué pasará con nuestra pelota que no logra alcanzar la altura desde donde se cayó? ¿Pierde energía? Pierde energía, ajá. ¿Pero a dónde se irá? Porque no desaparece del universo, no se destruye. ¿Al piso? Al piso. Se transfiere parte de esa energía al piso. Nuestra pelota también se va a deformar. En ese impacto, sus átomos, bueno, sus moléculas estarán más cercanas justo en el momento de pegar en el piso y después recuperará su forma. Entonces, ese cambio, ese estrés, genera un aumento de temperatura. Entonces ahí tengo un delta T. Se va a calentar un poquito nuestra pelota y también el piso. Esa acción o ese aumento de temperatura corresponde a la energía interna. Entonces, esa no tenemos cómo medirla y pues no la podemos usar para regresar nuestra pelota hacia la altura que tenía, pero existe dentro de nuestro sistema. Entonces, la suma de todos esos nos va a dar la energía total. ¿Qué pasa en nuestro caso? En el simulador que les puse, teníamos que, la voy a escribir como normalmente la pondríamos. Bueno, antes que eso vamos a ponerle, vamos a poner una definición de energía interna. Mm, Se relaciona con movimientos e interacciones moleculares. ¿Qué más? Es una propiedad extensiva. Es decir, que depende de la cantidad de materia.
Ok. Bueno, entonces en nuestro caso ya dijimos que energía cinética es la molécula de gas. Y para un sistema cerrado, un sistema en el que no hay pérdida de materia. El cambio de energía será igual a la suma de calor más trabajo. Sistema cerrado. Como en el ejemplo que pusimos, que teníamos el cilindro émbolo, y le ponemos la velita, suministramos calor, y como nuestro sistema puede cambiar su volumen, pues ese calor se convierte en trabajo. No pierde materia, entonces se considera un sistema cerrado. Entonces, bueno, aquí conviene recordar las definiciones que habíamos comentado la vez pasada de los signos del calor y del trabajo. Antes de eso, dijimos que la energía total es igual a energía potencial más energía cinética más energía interna. Si nuestro sistema, que tenemos acá, está en reposo, eliminamos energía interna. Perdón, energía potencial, energía cinética. Si no se está moviendo, si no lo tenemos respecto al marco de referencia, la energía potencial también vale cero. ¿Qué nos queda? Que la energía total es igual a energía interna. Entonces, esta energía que pusimos acá nos queda como la ecuación que viene, que les había mostrado anteriormente. El cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. Entonces, otra vez, el sistema que estoy analizando, el cilindro émbolo, no tiene energía potencial porque no lo estoy desplazando respecto a respecto a cierta altura. No lo considero, no tomo su energía cinética porque no estoy analizando las moléculas. Estoy analizando todo el objeto en sí. Luego, lo que nos queda entonces es la energía interna. Esa energía interna se convierte en energía total. Y ahí, ahora sí lo que les decía, acordarnos de los signos del calor y del trabajo. Y que por ahí, si revisan los libros de física, vendrá para el trabajo, vendrá con otro signo, pero nosotros vamos a tomar la convención de la IUPAC. Entonces, ¿de acuerdo a eso? De acuerdo a esa convención, si el calor entra, es positivo. Si el calor sale, es negativo. Si el trabajo entra, es decir, se hace trabajo sobre el sistema,
es positivo. Si el sistema hace el trabajo, es negativo. Entonces, lo vamos a tomar de esa manera. ¿Dudas hasta ahí? No, mis, al parecer no. Ok, vamos a seguir entonces. Si necesitan que me regrese, me dicen. Entonces ya Yo tenemos, sí, por favor. Ay, tantito. Nada más que le tomo capturilla. ¿quieres que lo... a ver, creo que ahí cabe. Maestra, Ya. maestra, ¿Qué pasó? ¿podría repetir, por favor, por qué no hay energía cinética ni potencial en el émbolo? Ah, ok. Porque nuestro sistema no se está desplazando respecto a una referencia, por ejemplo, respecto al piso, tú no lo estás moviendo. Entonces no hay energía potencial y tampoco hay energía cinética. Si hacemos el análisis de las moléculas dentro del cilindro, sí que hay energía cinética, pero esa energía cinética se debe al calor y se manifiesta como un aumento de temperatura. Entonces, cuando tú mides ese aumento de temperatura, estás midiendo de manera indirecta esa energía cinética. Por eso es que aquí ya no la tomas en cuenta. O sea, esta sería como la de desplazar el cilindro émbolo, pero no de tus moléculas. La de tus moléculas se manifiesta como un cambio de temperatura y no nos interesa de manera puntual medir la distribución de energías cinéticas. O sea, medirle la energía a un montón de moléculas y trazar un gráfico. No nos interesa. Lo que nos sirve es tomar ese promedio que está representado por la temperatura. Y eso pues también se va a reflejar en el calor. Entonces, aunque no tomemos esto ahí, en la energía interna sí está reflejado todo ese movimiento de las moléculas. Ah, ok, maestra, gracias. De nada. Ok, entonces tenemos que la energía total es igual a energía interna. Entonces, un cambio de energía sería igual a un cambio de energía total sería igual a un cambio de energía interna. Entonces, delta U va a ser igual a la energía interna 2 menos la 1. Y eso otra vez vamos a ponerle aquí calor más trabajo. Si lo hiciéramos de forma, si estos cambios los hiciéramos de forma infinitesimal, entonces tendríamos du igual a dq más dw.
Y ahí le puse a las diferenciales, les puse una rayita. Esa rayita dice que son diferenciales inexactas. En nuestro caso, eso significa que dependen de la trayectoria. Ahí tal vez para el calor no es claro, pero para el trabajo sí. Esa dependencia de la trayectoria, porque tenemos un trabajo que es reversible y otro que es irreversible. ¿Y qué cuánto vale cada uno de ellos? Pues depende de cómo hacemos el proceso. Entonces ya sabemos que un trabajo irreversible es menor que uno reversible. Ahí es en donde está involucrada esa dependencia de la trayectoria. Ok, entonces. Voy a mover todo esto a la izquierda. Q es de energía interna y W es de trabajo. Q es calor. Ah, Ok, antes de seguir a obtener la ecuación de entalpía. Esa energía interna, vamos a explicarla en términos más coloquiales. Piensen en ese cambio de energía interna como, así como les explicaba hace rato, por ejemplo, ¿cuánto te pagan? Con eso que te pagaron, ¿qué compraste o qué hiciste? La energía interna entonces es cuánto te quedó. Por ejemplo, si te pagan, no sé, 100 pesos al día y te gastas 70, tu energía interna serán 30. Otro caso, puede que los dos aumenten. Si te dan 100 pesos y todavía alguien llega y te da otros 50, pues tu energía interna será de 150. Entonces, eso representa la energía interna. O podemos verlo así de forma más, más coloquial. Yo les decía a mis estudiantes en algún semestre que eso era como lo que te pagan menos impuestos, lo que te queda. Entonces, por ejemplo, en nuestro clásico cilindro émbolo, el cambio de energía interna sería lo que nos resta después de que tal vez
alimentamos calor, dejamos que haga X cantidad de trabajo y una vez que llegue al equilibrio mecánico, pues lo que queda en el sistema será su cambio de energía interna. O si, por ejemplo, retiramos calor, el gas hará un trabajo en sentido contrario y entonces tendrá un trabajo, también un cambio de energía eh, en consecuencia. Entonces, básicamente eso es sumas y restas o entradas y salidas. El signo que le ponemos a esto, pues depende de la dirección en la que se esté transfiriendo tanto calor como trabajo. Por ejemplo, más uno que venía en el examen de los de fisicoquímica. Si ustedes se comen, no sé, una manzana que tiene, ¿como cuántas calorías? ¿Qué les gusta? No tengo idea. No sé, unas 80 calorías. Ustedes se comen una manzana que tiene unas 80 calorías, me estoy inventando obviamente, y hacen ejercicio y eso consume no sé, 100 calorías. Su delta U sería entonces 80 que están ingresando y 100 que están saliendo de su sistema. Les queda entonces un cambio de energía interna negativo, menos 20. Si se comen una hamburguesa que tiene, no sé, 1000 calorías y ustedes hacen ejercicio y nada más consumen 500, su delta U sería 1000 menos 500, es decir, 500 calorías. Así haríamos nuestro balance. No está tan difícil, ¿verdad? Es como en contabilidad el debe y el haber. Ok. Entonces tenemos que delta U es igual a Q más W. Pero W también es igual a menos P delta B. Entonces menos P delta B. Si el proceso es a volumen constante, ¿cuánto vale delta U? Si no dejamos que nuestro sistema haga trabajo, delta U es igual a ¿El calor? el calor exactamente. Entonces aquí para diferenciar le podemos poner Q y una V pequeñita. Esa V me está diciendo que es calor a volumen constante. Y se acuerdan por ahí que teníamos Q igual a N C delta T. Pues ahora le vamos a poner una V chiquita y entonces vamos a hacer diferencia en la capacidad calorífica. Y le vamos a poner que es a volumen constante, CB. Y vean, con que yo busque en mis tablas el CB para determinado gas, y si conozco el cambio de temperatura, puedo calcular su energía interna.
Entonces, si es a volumen constante, delta U es igual a Q por QB o NSB delta T. ¿Qué pasa si esa presión constante, como es más común trabajar en un laboratorio? Lo que vamos a hacer aquí es extender nuestra ecuación. Y ahora a la Q le vamos a poner un subíndice P para indicar que es presión constante. Entonces va a ser Q subíndice P menos P por B2 menos B1. Y ahora vamos a juntar todo lo que tenga subíndice 2 y lo que tenga subíndice 1. Y me queda de esa manera. Paso P por B2 al lado izquierdo y lo mismo con P por B1. Y a esa suma de energía interna y presión por volumen le vamos a llamar entalpía. Entonces, el cambio de entalpía, H2 menos H1, nos queda igual al calor a presión constante. Noten que aquí lo único que hicimos es cambiar esto que tiene 2 y lo que tiene 1 al otro lado, y el calor lo dejamos del lado derecho. Entonces me queda U2 más PB2 menos U1 más PB1. Del otro lado me sigue quedando calor a presión constante. Si U más P por B es la entalpía, entonces delta H es igual al calor a presión constante. Y si nos acordamos de las ecuaciones de calor, entonces calor a presión constante va a ser igual a N por C, y ahora le vamos a poner una subíndice P por delta T. Ahí en su programa ya me salté, me pasé los procesos isobárico, adiabático, isocórico. Obviamente sí los vamos a ver, pero me salté hasta entalpía. No pasa nada porque podemos aprovechar que para los procesos que vamos a describir podemos calcular algo más que nada que solamente la energía interna. Entonces el chiste es que podamos calcular hasta lo que abarca esa unidad: calor, trabajo, entalpía y energía interna, obviamente. Entonces, está mejor así. No perdemos relación, no perdemos continuidad en cuanto a las ecuaciones. Entonces, una vez más,
Si el proceso es a volumen constante, la energía interna es igual a calor a volumen constante. Si el proceso es a presión constante, definimos una nueva propiedad que se llama entalpía. Y la entalpía es igual al calor a presión constante. Fíjense, aquí cuando decimos a presión constante, no estamos indicando que no se vaya a producir trabajo. Entonces, a nuestra ecuación de energía interna le tendríamos que cambiar, poner entalpía más trabajo. Lo vamos a hacer ahorita. ¿Vamos bien? ¿O ya se perdieron? Nada más puede repetir lo último que dijo de entalpía con el trabajo. Sí. Que aunque nuestro proceso sea a presión constante, no significa que no haya trabajo. Entonces, vamos a reconstruir nuestra ecuación de energía interna, pero ahora tomando en cuenta tanto la entalpía como el trabajo. Hagan de cuenta que este delta H ahora va aquí. Ok. Va, vamos a poner otra página. Entonces tenemos delta U igual a delta H menos P delta B. Esto era calor a presión constante y esto es trabajo. Vamos a ponerla de manera más general, a ponerlo como delta PB. Digamos que lo hacemos así porque no sabemos cuál de los dos va a ser constante. Lo dejamos de esa manera. Y podemos extender nuestra ecuación como delta U es igual a delta H más P delta B más B delta P más delta P delta B. En forma diferencial quedaría, es cierto, aquí lo tengo mal. Vamos a cambiarlo de lugar estos. Ahora sí, lo despejamos como delta H igual a delta U más P delta, más delta PB. Y ya de ahí lo extendemos y lo vamos a poner en forma diferencial. Entonces, DH es igual a DU más resto.
Ok. Ya escrita de esa forma nuestra ecuación, ahora sí dp por db es 0. Y nos queda el resto de nuestra ecuación. Si nosotros sabemos que, me equivoqué. Si nosotros sabemos que el proceso es a presión constante, entonces me queda que dH es igual a du más P dB. Si es a volumen constante, entonces eliminamos P dB. Esa es la misma ecuación que teníamos acá en azul, pero como diferencial. Acá mismo podemos aplicarlo en esta. Si la presión es constante, se elimina este término y este. Y me queda otra vez delta H es igual a delta U más P delta B. Entonces, a presión constante, el cambio de energía interna va a ser igual a delta H o calor a presión constante menos el trabajo realizado. Eso es justo lo que vimos en el simulador. Ahí estamos trabajando todo el tiempo a presión constante y estamos generando un trabajo porque hay un cambio de volumen. Pero como además estamos aumentando la temperatura, entonces también estamos suministrando calor y por tanto la energía interna corresponde a la suma de estos dos. Por ejemplo, si el calor suministrado es de 50 joules y el trabajo realizado es de 30, el delta U será de 20. Entonces, esto es lo que está entrando, esto es lo que está saliendo del sistema y delta U, lo que me queda. Este QH es cambio de entalpía. Y hay un truco que luego no se los digo, pero luego nos sirve para los cálculos, sobre todo en reacciones.
Pasa que a veces no podemos calcular el P de B, pero si nos acordamos de nuestra ecuación de gas ideal, P por B igual a N RT, ese P de B puede ser un delta N RT. Es más, vamos a ponerlo mejor con deltas. Delta PB. Si esa T constante es isotérmico, pues entonces ese delta PB puede ser igual a RT por delta N. Por ejemplo, para una reacción, esta relación me sirve mucho porque tengo un cambio de número de mol. Si no fuera isotérmico y si mantuviera el número de mol constante, entonces delta PB podría ser igual a NR delta T. Estas relaciones nos pueden ayudar a resolver problemas en donde no sabemos por dónde calcular a lo mejor un cambio de volumen o un cambio de presión. Si tenemos otros datos, por ejemplo la temperatura o un delta N, con eso. Ok, bueno. Pues ahora sí vamos a hacer algunos problemas. Aquí no lo mencioné, pero voy a quitar esto de aquí para que no me estorbe. Pero por ejemplo, si decimos que Q a presión constante es igual a NCP delta T, nos puede pasar también que el Cp dependa de la temperatura. Entonces vamos a tener que integrar. Lo mismo si fuera para calor a volumen constante. Si depende de la temperatura, nos toca integrar. Afortunadamente son integrales sencillas, entonces no debería haber problema. ¿Dudas hasta ahí? Para poner un problema ya. Vamos a poner un problema entonces. Dice, se calienta agua hasta ebullición a una presión de una atmósfera. Al hacer circular una corriente de 0.5 amperes, suministrada por una fuente de 12 volts durante 300
segundos. A través de una resistencia en contacto térmico con el agua. Se evaporan 0.798 gramos de agua calcule la variación de energía interna por mol para el proceso de vaporización en el punto de ebullición. Ok. Bueno, dice que es a una presión de una atmósfera. Al hacer circular una corriente de 0.5 amperes a 12 volts durante 300 segundos. Y se evaporan 0.798 gramos de agua. Calcule energía interna y entalpía por mol. Ok, mi proceso es a presión constante. ¿Por qué a presión constante?
¿Cuánto calor estamos aportando al sistema? ¿Cómo lo calculamos? ¿Se han usado resistencias alguna vez? A ver, la unidad de calor es Joule. Y ese calor será proporcionado por la resistencia. Tengo corriente, voltaje y el tiempo en el cual voy a estar aplicando esa resistencia o esa corriente. No tengo que hacer más que multiplicarlos. 0.5 amperes por 12 volts, ampere por volt, me van a dar watts por 300 segundos, serán joules. ¿Sí está bien o me equivoqué? Sí, sí, está bien.
que serían, ¿qué sería? 373, ¿no? O 100 grados Celsius, la temperatura a la que hace ebullición. Entonces, podríamos. Entonces, volumen molar inicial, 0. Todavía no hay vapor en ese momento. Volumen molar final será igual a N, no es cierto, N ya no. R, T sobre P. No, sí estaba bien el otro. Estoy haciendo por el camino largo, pero hay uno más fácil. Da 30.6207. Ajá, pero ese es por mol. Ok. Ese sería volumen molar. Está bien, sí, está bien. 30.6207 litros por mol. Eso es volumen molar 2. Entonces, delta U molar sería igual a los 40.000, si lo ponemos en joules, menos, tenemos una atmósfera de presión, por los 30, menos 0, porque al inicio no tenemos nada. Litro por mol. Luego, tenemos litro atmósfera y del otro lado tenemos joules, no podemos sumarlos. Un litro atmósfera son 101.34 joules.
delta U es igual a 37.498.3983 joules sobre mol. correcto. Ese es nuestro cambio de energía interna. Entonces, recibió 40.600 joules de energía con la resistencia que le conectamos, pero perdió parte de su energía. Parte de ese calor se usó para evaporar. 700 no sé qué gramos de agua. Entonces, ya neto lo que le queda son 37.498 joules por mol. Ese sería su balance. Lo que recibe menos lo que pierde. Y les dije que me había ido por el camino largo. ¿Cuál era la alternativa? Delta U molar es igual a delta H menos P delta B. Pero también es igual a delta H menos delta N R T sobre N, para dejarlo en unidades molar. Y entonces, simplificando, delta U sería igual a delta H menos, puedo eliminar las N's, me queda R por T. No tengo que poner el delta. Aquí ya me va a quedar en unidades de joule por mol. Y no tengo que poner el delta porque pues ninguno de los dos está cambiando. Es en el punto de ebullición. Si me hubiera preguntado, o si me hubiera dicho que el agua está inicialmente, no sé, T1 igual a 25 grados, entonces parte de este calor que estamos suministrando se hubiera consumido en llevar al agua hasta los 100 grados y otra parte en hacer ese cambio de fase. Ahí hubiera estado no más difícil el problema, pero sí un poquito más extenso. Hemos tenido que sumar este calor perdido o utilizado en incrementar la temperatura. Entonces, este habría sido el camino corto. Ok. ¿Dudas, chicos? La próxima clase vamos a hacer algunos problemas más como este. Pero vean, aquí lo importante es que ustedes ya saben calcular el calor de diferentes maneras o para diferentes procesos. Entonces, pues ya no vamos a detenernos ahí en explicar otra vez eso. Ya nada más lo vamos a relacionar con el trabajo. Ok. Bueno. Si no hay dudas, hasta ahí le dejamos por hoy. Que vayan a tomarse un café, a desayunar algo. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, se cuidan. Igualmente, Gracias, gracias. maestra. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.